¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me mandaron este video que vamos a reaccionar el día de hoy a mi Telegram. En el Telegram ustedes me pueden enviar sugerencias para reaccionar, ahí está en la descripción. Y el tema me pareció curioso, ya hemos visto de hecho varios extranjeros específicamente de España que llegan a Paraguay con el sueño paraguayo, le llamo yo, que normalmente son personas que llegan desde España, aunque hay de muchos países que llegan a Paraguay con búsqueda de oportunidades para crecer, sobre todo cuando hablamos de negocios y economía, aunque muchos podrían cuestionarse qué tiene de extraordinario Paraguay en el tema de economía y por qué es tan atractivo para los españoles. Pues hoy traemos a un par de amigos que también tuvieron esta oportunidad y van a contar su experiencia, sobre todo desde el punto de vista de las razones del por qué lo hicieron. El video original como tal se llama Dejamos España para irnos a vivir a Paraguay. Si ustedes quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se lo dejo en la descripción para que lo puedan ver completo. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, a ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y hoy vamos a escuchar a estos amigos a ver qué tienen para comentarnos. Hemos decidido mudarnos a Paraguay. Y os vamos a contar cómo hemos decidido comenzar esta aventura. Llevamos más de 10 años dedicándonos a este negocio del network marketing. La verdad que nos encanta, estamos súper ilusionados, pero había algo aquí que no nos terminaba de encajar. Llevamos mucho tiempo, bueno, más yo, ¿verdad? Sí. Mucho tiempo con el siempre queriendo irnos a otro país a emprender, a expandir nuestro negocio y demás. Y bueno, nunca llegaba el momento, ¿no? Y al final ha sido ella la que este año ha dicho, ¿y si nos vamos? ¿Qué ha sido? ¿Por qué Paraguay? Bueno, durante todos estos vídeos que vamos a ir compartiendo, vamos a contar un poquito la decisión del país, pero sí hay algo que yo tenía claro y es que quería un país latino. Será por la afinidad que tenemos los andaluces con los latinos y por supuesto que se hablara español porque es el único idioma que yo hablo. Por mi parte, yo una de las cosas que... Creo que eso es algo muy importante porque parece que no, pero muchas personas pueden decir, ay, ¿por qué no se van a Dubái? ¿Por qué no se van a otro país a lo mejor? Pero si no hablas el idioma, los primeros meses o incluso años van a ser muy complicados. Por ejemplo, si en algún momento de mi vida me fuera a otro país, tendría que elegir también uno con español, porque yo no sé hablar otro idioma. Ahí medio mastico el inglés, pero malísimo. No me serviría para el día a día. Que también mire mucho el tema de la seguridad, que es una de las cosas que estuvimos analizando también entre los países latinos. Y bueno, y la verdad que hay gente que dice que Paraguay es un poco insegura, pero después leyendo, hablando con gente de allí y demás, parece que es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, es uno de los países que al final hemos visto más seguro y que más cuadra a lo que nosotros estamos. Yo me atrevería a decir que de Latinoamérica, hoy en día, bajo mi percepción, porque puede ser que algunas personas puedan diferir conmigo, pero los países seguros que yo he visto de Latinoamérica son Chile, Paraguay, Panamá y Costa Rica, aunque Costa Rica cada vez menos, pero esos son de los países que yo me atrevería a decir que son relativamente seguros para irse a vivir. Incluso ahí Uruguay también, aunque por ahí están teniendo algunos temitas de inmigración y también con problemas en Uruguay, pero sigue siendo muy seguro. Por ahí tal vez se me escapa algún otro país, pero yo creo que esos son los más seguros en cuanto a temas de violencia y riesgo de que te roben o algo así. Creo que esos son los más seguros. También hemos visto que hay una muy buena oportunidad de emprendimiento en el país. Así que además de eso y además de los impuestos que también ayudan muchísimo, sobre todo por la situación que tenemos en España actualmente, pues no lo dudamos y dijimos un país central. Reconozco que tuve que mirar en el mapa para ver dónde estaba ubicado Paraguay porque no tenía ni idea. Y bueno, la verdad que felices con la decisión que hemos tomado. Es una de estas cosas que tú dices, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Y dices un nombre, Paraguay, porque lo estás escuchando. Es verdad que lo escuchas, ¿no? Escuchas Dubái, escuchas Panamá, Costa Rica, bueno, de todo, ¿no? Andorra, Portugal. Te pones a analizar y al final, pues, oye, Paraguay, lo buscamos, lo vimos, empezamos a leer. Paraguay. Decidimos eso, 3 cosas como hemos comentado y nos hemos decidido hacerlo Paraguay. Es importante que nosotros, por la que hemos tomado esta decisión también, por supuesto, es el hecho de las ganas que tenemos de expandirnos, de vivir experiencias nuevas, de conocer culturas nuevas. De bueno, vivir. De también enseñarle a nuestro hijo, que tenemos un hijo, que se llama Oliver, valores también y que parece que no, pero en Paraguay están muy bien fundamentados en cuanto al tema valores un poquito más conservadores, que hoy en día es algo que no suele pasar en cualquier lugar. Que la otra vez también me hizo ilusión saber que hay personas que en su búsqueda de buscar algunos países para poder vivir y al escuchar Paraguay como una opción,
suele pasar que algunos de mis videos por ahí se les filtra y yo les aparezco por ahí. Y algunos incluso me comentan, yo también vi tus videos cuando estaba decidiendo a dónde irme y decidí irme a Paraguay. No estoy diciendo que yo sea la razón del por qué se fue a vivir a Paraguay, pero dentro de la búsqueda también salgo por ahí yo. Es curioso, yo ni conozco Paraguay, pero si algunas personas pueden conocer Paraguay gracias a mí, bienvenido sea. Trabaje el desapego. ¿Verdad que aquí ya tenemos un estilo de vida cómodo que sentimos que no nos hace avanzar y dar el siguiente paso al siguiente nivel si hablamos en la parte laboral de nuestro negocio? Pero en la parte personal también había algo que nos llamaba, ¿verdad? Porque como ha dicho Takelante, él siempre ha tenido esa visión de dar el salto y de vivir la experiencia fuera de nuestro país. Y yo pues siempre acobardada decía que no. Algo dentro de mí sentía que si yo daba ese paso a salir fuera de donde estamos, de esa zona de confort, sabía y sé que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Y además queremos, bueno, como hemos dicho, queremos documentarlo todo. Sí. Y para mucha gente que se va a sorprender porque van a decir, ¿dónde van estos dos locos? Con un niño de 5 años. Y un perro. Con nuestro Thor de 54 kilos. A Paraguay. Un país que cambia completamente, no tiene nada que ver con España. Y además, si conocéis nuestra historia, que os va a impactar muchísimo más. Porque, bueno, yo os puedo decir, yo era funcionario, era Policía Nacional, llevaba 10 años como Policía Nacional y bueno, ya son a día de hoy 6 años fuera del cuerpo, en excedencia, dedicándonos a lo que nosotros nos dedicamos, que es al network marketing. Y bueno, a día de hoy, pues fijaros, ¿no? Cómo ha cambiado la vida completamente. Cristina era azafata promotora de estancos, camarera, peluquera. Bueno, en ese momento era un poco de todo. En ese momento era de todo, ¿no? Lo que nos pasa mucho a muchos jóvenes, ¿no? Y la decisión que hemos tomado, ¿no? La verdad que tenemos un buen estilo de vida, vivimos a gusto, vivimos contentos, pero nos falta algo, llevamos un tiempo diciendo, nos falta algo, reilusionarnos, no sé. Ya muchos nos entenderéis, quizás los que estéis viendo el vídeo, muchos emprendedores nos entenderéis, ¿no? Algo ahí. Sobre todo, una parte que nos falta es la experiencia. La experiencia de poder vivir fuera de aquí. Sí. Esa parte sentimos que es muy importante. Y no es fácil, ¿eh? Yo no he tenido esa sensación de querer irme a vivir a otro lado, sobre todo porque nunca me lo he planteado. El tema económico para mí sí es muy importante, aunque para muchos no lo sea. Para mí sí, porque pues yo vivo al día y es muy difícil para mí siquiera plantearme irme a vivir en otro país. Sin embargo, uno no puede decir de esta agua no beberé porque nunca se sabe cuál es el destino o para dónde se tiene que ir uno. De repente aquí a unos 3 años yo les digo, bueno, me voy para Paraguay, no lo sé. De repente me ahogan los impuestos aquí en mi país y yo digo, bueno, me voy para allá. Porque es verdad que tomamos la decisión, al final se toma en familia, ¿no? De forma privada, pero después cuando ya tienes que ponerte a decirlo a tu familia, es algo alucinante, porque no es me voy a Málaga, me voy a Huelva a vivir, o me voy a Barcelona. O Portugal. No, me voy a Paraguay. Incluso Europa. Pero... Me voy a Paraguay, o sea, un país totalmente, y más sobre todo nuestros padres, nuestra familia, que son países desconocidos, por así decirlo, y bueno. No, y porque al final siempre están los prejuicios del país. Te vas a un país latino, ¿qué va a pasar de vosotros, ¿no? Y con un niño pequeño. Vamos a irnos primero un mes de exploración total. De aventura. De aventura total para conocer las diferentes ciudades, tramitar papeleo, porque vamos con todo. Sí, toda la documentación de residencia. Vamos a movernos por diferentes ciudades del país, sobre todo zonas, de la zona que nosotros queremos que es la capital, Asunción, pues las diferentes zonas para conocerlo. Colegio de Oliver, muy importante también, que vamos a ir a visitar varios colegios para elegir el colegio y a raíz... Aunque la verdad yo no descartaría otras ciudades aparte de Asunción, que Asunción está muy, muy bonita, aparte que tenés todo cerca, pero hay otras ciudades aledañas que pueden llamar la atención, incluso Encarnación también, que está más lejos. También he visto personas que se han ido a vivir ahí y están bastante satisfechos. Así que yo no estaría tan seguro de que terminaría en Asunción nada más. De ahí, ¿verdad? Pues elegiremos la zona, una vez que tengamos el colegio, elegiremos la zona para irnos a vivir. Primero el colegio, que para nosotros es fundamental y es, creo que, de lo más importante. Y una vez que ubiquemos el colegio, entonces ya podemos ubicar la zona de vivir. Una vez que estemos un mes allí, que tramitemos todo, veamos zonas, nos volveremos a España, empezaremos a pues cerrar un poco todo, tenemos negocios aquí, entonces lo dejaremos todo preparado, ¿no? Dejaremos la casa donde estamos, venderemos los coches, bueno, mobiliario, en fin, todo. Trabajaremos bien el apego. Sí, tenemos todo preparado y la idea es para verano, estamos previendo más o menos julio, es la idea que tenemos. De julio marcharnos. Bueno, ahorita que estoy grabando esto ya estamos en julio
probablemente ellos ya estén en Paraguay. Este video ya tiene algunos mesecitos, así que probablemente ya sea otra historia. Ya veremos qué fue lo que pasó. Algo interesante que mencionaron que me gustaría conversar aquí rápido es el asunto del apego. El apego a las cosas, que suele ser a veces tan ignorado porque pues normalmente no estamos acostumbrados a deshacernos de nuestras cosas. Pero por ejemplo, esta última vez que yo me mudé, tuvimos que soltar muchísimas cosas que nosotros teníamos en nuestra otra casa, pero así literalmente muchas cosas que teníamos dijimos no, ahí dejémoslo. Yo soy una persona, me considero hasta cierto punto muy desapegada de las cosas materiales, aunque sí tengo algunas cosas que muchos podrían decir, ¿para qué tenés guardado eso? Más por tema de sentimientos, más por tema de querer guardar cosas antiguas, porque me gusta guardar algunas cosas como para en el futuro revisitarlas y tener un poco de esa nostalgia, pero no suelen ser cosas que ocupen mucho espacio. Pero por ejemplo, la primera vez que yo me mudé, una de mis guitarras ya no servía y dije yo, bueno, ¿saben qué? Ahí que se quede, y la dejé ahí tirada. O sea, con todo el dolor de mi corazón, mi primera guitarra, pero ahí se quedó. Ahora, en esta última vez que me mudé, también me tuve que desapegar de esa guitarra porque donde vivíamos antes tenía mucha humedad del cuarto y hizo que mi guitarra se doblara porque era de pura madera. Entonces se arruinó. Y dije yo, ¿para qué voy a guardar esto? Yo sé que le tengo cariño y pasamos momentos muy bonitos con mi guitarra, pero bueno, en fin, es algo material. Si en algún momento llego a tener otra, pues será de mejor calidad y ya no se va a doblar porque gracias a Dios, donde estoy viviendo ahora, pues no hay humedad. Entonces, esos pequeños desapegos a las cosas materiales puede escucharse fácil, pero muchas veces no es tan fácil. Yo he tenido discusiones incluso con mi familia donde les digo, ¿para qué están guardando eso? Ya no les va a servir, ya no lo van a utilizar, pero es difícil desapegarse de esas cosas. Pero bueno, sigamos escuchando. Echarnos ya para definitivamente a comenzar esta nueva etapa en Paraguay. Nos vamos a ir en esta ocasión sin Thor. Y logísticamente es complicado, ¿no? Hay que prepararle muchos papeles, mucha documentación y logísticamente no es lo suyo porque nos vamos a mover mucho, ¿no? Entonces Thor se quedará aquí con la familia, que le está encantado, y aquí en nuestra casa. Y nos iremos los tres de aventura. A ver qué nos encontramos allí en Paraguay, que por supuesto lo vamos a documentar todo también y os explicaremos un poquito este primer mes qué es lo que vamos a hacer allí y qué es lo que nos encontramos, ¿verdad? Un poco nerviosos. Mi mujer más. Bueno, pero estoy tranquila, ¿eh? Sí. Estoy tranquila. Pero vamos a vivir algo espectacular, seguro. Y también vamos a contaros cosas que quizás mucha gente no cuente. Cosas reales que nos pasen o que hemos sentido o que veamos y que ayuden a esas personas que den el paso después que nosotros, pues os ayuden a que no cometan errores que probablemente cometeremos nosotros. Así seguramente. Que también. Formará parte. Sí. Sabemos cómo va a salir esta aventura. Somos muy positivos y deseamos que salga bien. Pero al final es algo inesperado a donde vamos a ir, ¿verdad? Y si algo tenemos y si algo llevamos para allá, son muchas ganas y mucha ilusión y sentimos que eso puede con todo. Mientras tengas ganas y tengas ilusión, no creo que salga mal. Las personas, al menos yo las que he conocido que son de Andalucía, suelen ser como bastante sociales. Podría decir yo que pueden entablar amistad con muchas personas por el tema de cómo se crece en Sevilla, al menos como yo lo he visto en Málaga, Sevilla y toda esa región de Andalucía, suelen ser como muy unidos, muy familiares. Entonces, llegar a un país como Paraguay, creo que van a casar muy bien las personalidades, al menos eso es lo que yo calculo, porque Paraguay también es un país como muy unido, muy de hermandad, muy de hablarse con el vecino. Entonces yo creo que van a caer en buen lugar. Al menos es la sensación que yo tengo. Pero sí tenemos como esa inquietud y esos miedos que formarán parte del proceso. Imagino que es algo natural. Miedo porque, bueno, pues dejamos mucho aquí. Evidentemente, el salto es muy grande. La familia siempre te toca un poquito la parte emocional, ese desapego de también lo material, la comodidad, las amistades, todo, ¿no? La zona de confort. Sentimos que tenemos esa inquietud, que al final es algo que formará parte del proceso, que la vamos a dejar fluir, ¿verdad? Y además que esto no es de un año. O sea, nosotros vamos con un objetivo de mínimo 3-5 años y vamos con todo, vamos a por unos objetivos que queremos lograr en nuestra rama profesional, también personal, como hemos contado antes. Y estamos seguros de que, bueno, de que vamos con la mejor energía, la mejor actitud y vamos a lograrlo
Seguro, ¿no? Y vamos a vivir una experiencia brutal y vamos a daros a conocer ese país que yo creo que va a ser un gran descubrimiento. Probablemente ahorita que estoy grabando este video ya tengan alguna experiencia contada en su canal, así que si ustedes lo quieren ver, podemos traerlo más adelante. Como les dije, este video me lo estuvieron recomendando a través de mi Telegram, pero no descarto que traigamos la continuación de este. Puede estar interesante también conocer su experiencia después de esa decisión, en ese mes de aventura que dijeron que iban a tener, y también si ya se mudaron, porque ya estamos en julio. De hecho, ya estamos en la última semana de julio, así que es probable que ya estén por allá en Paraguay. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Por ahí quizás nos salimos un poquito del tema, pues siempre es bonito platicar de otras cosas. Espero ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Si quieren ser parte de los miembros del canal, hay un botoncito que dice unirse. Tiene un pequeño costo, pero eso es opcional. Si ustedes me quieren apoyar de manera gratuita, con que dejen su like, se suscriban y dejen un comentario, más que agradecido. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.